pena de muerte en el Ecuador, cabe mencionar como antecedente que el clero es quien impulsa la pena de muerte, el cristianismo, el catolicismo. Sin embargo, años después, con la Revolución Liberal de 1895, 2 años después, con la creación de la Constitución por el general Eloy Alfaro, en su título cuarto de las garantías personales y políticas, en su artículo 26, inciso 1, nos menciona la inviolabilidad a la vida. En este caso, también menciona en la Constitución de 1906, en su título sexto, la abolición de la pena de muerte. A criterio personal es afirmativo, porque no podemos atentar contra la vida de otra persona, ya sea que haya cometido delitos graves como violación, asesinato. Debemos ir más a fondo y mencionar que las políticas públicas, las políticas de Estado deben ir tras el origen de esos seres que justamente de niños se crearon, se desarrollaron en unos hogares donde faltaba el pan, donde había maltrato, donde había violaciones en el propio hogar, y que recordarles que los extremos no son la solución para los problemas, sino más bien encontrar en los niños unos adolescentes, unos adultos prósperos, pero siempre cimentando a unos niños futuros. El hombre es el lobo del hombre, Thomas Hobbes. El Estado tiene la obligación de reprender actos de una mala conducta, aunque la Constitución de nuestro país ampare más al delincuente que a miles de ecuatorianas y ecuatorianos que han sido violados, asesinados, robados y vivido en situaciones de inmigrantes por parte de este tipo de personas. Es por ello que pienso que la pena de muerte es un castigo merecido para aquellos individuos que han infringido la ley. Incluso la ley también nos menciona que vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Es por ello que cuando algún humano cometa algún delito se debe distribuir una pena equivalente al mal que él causó. Personalmente pienso que la rehabilitación de esta clase de personas no existe, y si cometen algún delito inhumano debe ser juzgado de la misma manera, para que si alguna persona quiere cometer los mismos delitos, él sabrá la sanción que generará su acto cometido. La pena de muerte en el Ecuador, un tema que resulta interesante y contradictorio a la vez. El alto índice de acciones inhumanas como son violaciones y asesinatos en nuestro país hace que sea necesario debatir acerca de si el Ecuador tiene un sistema judicial eficaz. En mi criterio, la pena de muerte es factible en el Ecuador, ya que así se podría erradicar de manera absoluta lo que son crímenes como el femicidio, violación a menores y sicariato. En mi opinión, creo que está bien la abolición de la pena de muerte por infracciones políticas y comunes que se lo plantea en la Constitución de 1897, ya que no son casos muy graves. En cambio, estoy en desacuerdo con la abolición absoluta de la pena de muerte que dice en la Constitución de 1906. Creo que sí debería haber esta pena de muerte para los violadores cuando causen la muerte en quien ha sido cometida la violación, o a los asesinos cuando el homicidio se cometa con una premeditación, y ese tipo de personas que sí causan un daño demasiado grave. Hay que pensar que los delitos perdonados son contagiosos. La impunidad de un delincuente inspira a otros para seguir cometiendo estos delitos, pues la sociedad debería tener el derecho a quitar la vida a quien se la quita o a quien viola sus derechos. El propósito de la pena de muerte es infundir terror. El terror que inspira la pena de muerte creo que es el castigo más ejemplar y más eficaz para contener los delitos. Claro que existe la rehabilitación del delincuente, que al final de su condena salen corregidos y enmendados, pero no todos cumplen eso y vuelven a cometer estos errores. A ellos deberían aplicarles la pena de muerte. A
los que tengan demasiados casos graves de asesinatos o violaciones, y así lograr con la culminación de los grandes crímenes que se cometen a diario. Mi opinión sobre la pena de muerte es que en cierto punto estaría correcto por los actos atroces que pueden llegar a cometer las personas, pero claro, siendo comprobadas en todos los aspectos. Sin embargo, en Ecuador está prohibido, ya que tienen varios criterios. El más importante es el deber de respetar vidas humanas y el segundo de tratar que las personas puedan cambiar mediante rehabilitación para formar una persona mejor para la sociedad. Sin embargo, a mi forma de pensar, creo que no pueden cambiar, ya que dentro de las cárceles no existen programas de rehabilitación que ayuden a las personas de manera efectiva, porque existe reincidencia cuando ya cumplen su condena y vuelven a caer en lo mismo. Y en casos de volverlos a cometer, estaría correcto el aplicar la pena de muerte, porque son personas que no respetan la vida de otras. Y así llegan a agravar más la situación, como en casos de violaciones y matanzas que no ven por la vida y bienestar de las otras personas. Siguiendo con el tema sobre la abolición de la pena de muerte en el Ecuador, en mi parecer es algo que nunca se debió dar. Nunca se debió abolir una ley que literalmente ayuda a una sociedad a una rehabilitación social total sobre las personas que cometen actos atroces. Porque para mí, persona que no respeta la vida es una persona que no debería ni siquiera tenerla. Es una persona que no debería vivir, porque para nosotros tener un entorno social saludable, deberíamos saber que todas las personas de ese entorno social, en primer lugar, tienen que estar totalmente capaces en sus 5 sentidos, sobre todo psíquica y psiquiátricamente deberían estar totalmente bien. Y es algo que para mí en ese tipo de personas no se da. Es algo que ese tipo de personas no tiene, no experimenta. Es algo que sinceramente simplemente me saca de quicio saber que hay personas que han hecho tanto mal. Ha habido personas que hicieron cadenas de muertes brutales y siguen allá afuera porque son personas que hasta ya pagaron sus años de cárcel, pero ¿de qué sirvió? Tenemos un sistema de rehabilitación social muy vago en ese aspecto, y las personas que salen de la cárcel literalmente vuelven a lo mismo. Y para mí la pena de muerte es una cosa que tendríamos que tomarla bastante en cuenta en el Ecuador. Muchas gracias.